No existían árboles, no había insectos, no había peces, ni dinosaurios, ni mamíferos. De hecho, ni siquiera había animales caminando sobre la Tierra. Hace 600 millones de años, nuestro planeta era un lugar alienígena. Los continentes estaban en posiciones totalmente diferentes. Los océanos estaban dominados por formas de vida extrañas. Y la atmósfera apenas comenzaba a parecerse a la que hoy respiramos, pero algo estaba a punto de ocurrir. Un evento que cambiaría la historia de la vida para siempre. La Tierra estaba en la antesala de una revolución biológica sin precedentes. Hoy vamos a viajar 600 millones de años al pasado para descubrir cómo era el planeta, qué criaturas vivían en los océanos, por qué la vida estaba a punto de explotar en diversidad y cómo ese mundo antiguo preparó el camino para todos los animales modernos. Bienvenido a la Tierra del período ediacárico. Imagina un mundo atrapado en hielo. Un planeta, nuestra propia Tierra, casi enteramente congelado de polo a polo. Esto no era una escena de una película de ciencia ficción, sino una realidad que ocurrió hace más de 650 millones de años. Este evento glacial extremo, conocido como la Tierra Bola de Nieve, fue una de las crisis climáticas más severas que nuestro planeta ha enfrentado. Durante millones de años, vastas capas de hielo, posiblemente de kilómetros de espesor, cubrieron los océanos, reflejando la luz solar de vuelta al espacio, y sumiendo al mundo en un invierno profundo y aparentemente interminable. La vida, que había existido durante miles de millones de años como organismos unicelulares, fue llevada al límite. Se aferró a la existencia en pequeños focos de calor relativo, quizás cerca de respiraderos volcánicos en el fondo del mar o en grietas iluminadas por el sol dentro del propio hielo. El futuro de la vida en la Tierra pendía precariamente de un hilo. Luego, comenzó un cambio dramático. Durante milenios, la actividad volcánica bombeó lenta pero seguramente gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono a la atmósfera. Con los océanos sellados bajo el hielo, este gas no podía ser absorbido. Se acumuló, alcanzando niveles cientos de veces más altos que los actuales. Un potente efecto invernadero comenzó a afianzarse, calentando lentamente el planeta. Comenzó el gran deshielo. A medida que el hielo se retiraba, desataba torrentes de agua de deshielo, esculpiendo paisajes y arrastrando inmensas cantidades de nutrientes, erosionados de las rocas, hacia los océanos recién liberados. El escenario estaba listo para una revolución. El fin de la era de hielo no fue solo un cambio de clima. Fue el detonante de una explosión biológica sin precedentes. Bienvenidos al período ediacárico. Abarcando desde hace unos 635 a 541 millones de años, esta era geológica marca un capítulo fundamental en la historia de la vida. Los océanos posteriores a la Tierra Bola de Nieve eran una sopa rica en nutrientes, bañada por la energía del Sol. Los simples organismos unicelulares que habían sobrevivido a la congelación profunda se encontraron en un mundo de oportunidades. Las presiones ambientales y la nueva abundancia de recursos estimularon un salto evolutivo sin precedentes. Por primera vez, las células comenzaron a cooperar, a especializarse, a unirse para formar estructuras más grandes y complejas. Este fue el amanecer de la multicelularidad, el paso fundamental hacia cada planta y animal que ha existido. En los mares someros y soleados del Ediacárico, un extraño y maravilloso jardín de vida comenzó a florecer. No eran animales ni plantas como los conocemos hoy.
Eran la biota de Ícara, los primeros organismos grandes y multicelulares conocidos en el registro fósil. Imagina el fondo marino cubierto de formas que desafían nuestras clasificaciones modernas. Criaturas como Charnio, que parecía una fronda plumosa anclada al lecho marino, meciéndose suavemente con las corrientes. No eran plantas. No podían realizar la fotosíntesis en las aguas profundas donde vivían. En cambio, probablemente absorbían nutrientes directamente de la columna de agua, un método de alimentación conocido como osmotrofia. Eran pioneros sésiles y estacionarios en un mundo sin depredadores. Junto a las formas de fronda había otros seres extraños. Por ejemplo, era un organismo plano, segmentado y con aspecto de edredón que podía crecer hasta 1 metro de largo. Yacía plano sobre las alfombras microbianas que cubrían el fondo del océano y se cree que se movía, muy lentamente, digiriendo la materia orgánica debajo de él a medida que avanzaba. Incluso se han encontrado fósiles de Kenia con rastros químicos de colesterol, un tipo de grasa que es un sello distintivo de la vida animal. Este descubrimiento proporcionó una de las pruebas más sólidas de que estas enigmáticas criaturas eran, de hecho, algunos de los primeros animales, o al menos parientes muy cercanos en el árbol genealógico animal. Representan un experimento fundamental en los planes corporales, un primer borrador de la vida animal. El mundo ediacárico era pacífico, pero también dinámico. Los ecosistemas se volvían más complejos. Vemos la aparición de lo que pudieron ser los primeros organismos excavadores. Las trazas fósiles, las huellas y rastros dejados por criaturas en movimiento. Cuentan una historia de comportamiento animal incipiente. Pequeños seres con forma de gusano pueden haber comenzado a excavar túneles en el sedimento, buscando comida y refugio. Esta actividad, conocida como bioturbación, comenzó a cambiar la química misma del fondo marino. Al mezclar las capas de sedimento, estos primeros ingenieros introdujeron oxígeno más profundamente en el sustrato, creando nuevos hábitats para que otros organismos los explotaran. El mundo ya no era un entorno estático y estratificado. Estaba siendo remodelado activamente por la vida misma. Otra innovación clave de este período fue la aparición de organismos con esqueletos rudimentarios. Cludina era una pequeña criatura que vivía en un tubo y construía un caparazón protector anidando una serie de conos mineralizados uno dentro del otro. Críticamente, algunos fósiles de Cludina muestran perforaciones, pequeños agujeros redondos taladrados en sus caparazones. Esta es la evidencia directa más temprana de depredación. Algo estaba cazando y comiendo activamente a otros organismos. Esto marca un cambio monumental en las reglas del juego. Por primera vez, la vida tuvo que evolucionar no solo para comer, sino para evitar ser comida. Había comenzado una carrera armamentista biológica. El sereno jardín ediacárico estaba a punto de dar paso a un mundo mucho más peligroso y, en última instancia, más diverso. El final del período ediacárico es tan dramático como su comienzo. Culmina en lo que se conoce como la explosión cámbrica, un período relativamente corto en el que los antepasados de casi todos los grupos de animales modernos parecen aparecer en el registro fósil con una rapidez impresionante. ¿Qué pasó con la extraña biota de Ediacara? En su mayor parte, desaparecieron. Es uno de los grandes misterios de la paleontología. Fueron superados por los nuevos animales cámbricos, más móviles y complejos. Fueron víctimas de los nuevos depredadores que, sin darse cuenta, habían ayudado a crear.
o los cambios ambientales, como las variaciones en la química del océano, sellaron su destino. Quizás fue una combinación de todos estos factores. Las criaturas ediacáricas, con sus cuerpos blandos y estilos de vida a menudo extraños y estacionarios, pueden haber sido simplemente incapaces de hacer frente a un mundo de cazadores y pastadores activos. Los nuevos animales cámbricos habían desarrollado caparazones duros para protegerse, patas para la locomoción y órganos sensoriales complejos para navegar por su entorno. Eran más rápidos, más resistentes y más inteligentes. La biota de Ícara, el primer gran experimento de vida a gran escala, se convirtió en una nota a pie de página, un reino perdido reemplazado por una nueva dinastía de formas más familiares. Su mundo, una vez el pináculo de la innovación biológica, desapareció bajo las olas del tiempo, enterrado bajo capas de sedimento. Sin embargo, su legado es profundo. El período ediacárico fue el crisol en el que se forjó el conjunto de herramientas fundamentales para la vida animal compleja. La multicelularidad, la diferenciación celular, la movilidad e incluso la dinámica que impulsa gran parte de la evolución actual. Todo tiene sus raíces en este mundo antiguo y alienígena. Estudiar estos fósiles es como mirar los planos de todo el reino animal. Nos recuerdan que el camino de la evolución no es una línea recta. Está lleno de experimentos audaces, callejones sin salida y avances revolucionarios. Los tranquilos mares llenos de frondas del Ediacárico fueron el preludio necesario para el mundo vibrante, bullicioso y a veces violento que conocemos hoy. Fueron el amanecer del reino animal, el momento en que nuestro planeta realmente cobró vida. De una bola de nieve congelada a un jardín submarino rebosante, la historia del Ediacárico es un testimonio de la resiliencia y la creatividad de la vida. Es un recordatorio de que bajo nuestros pies se encuentran los ecos de fosilizados de mundos perdidos, cada uno con su propia e increíble historia que contar. Al unir estos fragmentos del pasado profundo, obtenemos una comprensión más profunda no sólo de dónde ha estado la vida, sino del increíble viaje que nos llevó hasta nosotros. Las formas silenciosas y fantasmales de la biota de Íriacra son nuestros parientes más antiguos y distantes, los pioneros que primero se atrevieron a ser complejos. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo. ¿Sabías que hace cientos de millones de años, el mapa del mundo era completamente diferente? Olvida los 7 continentes que conocemos hoy. Imagina una masa de tierra masiva llamada Gondwana. Este supercontinente conectaba lo que ahora conocemos como América del Sur, África, Australia, la Antártida, la India y la península arábiga. En aquel entonces, el planeta era un lugar salvaje. El clima era mucho más cálido y los polos no estaban cubiertos de hielo. En cambio, frondosos bosques prosperaban incluso en la Antártida. Insectos gigantes zumbaban por el aire y los primeros anfibios apenas comenzaban a explorar la tierra. Los océanos estaban llenos de extrañas criaturas marinas, totalmente diferentes a la vida marina actual. Es alucinante pensar en cómo estas enormes masas de tierra se separaron a lo largo de millones de años, creando el mundo en el que vivimos ahora. La historia de Gondwana es un poderoso recordatorio de lo dinámico y cambiante que es nuestro planeta. Si viajáramos a esa época y nos sumergiéramos en el océano, entraríamos en un ecosistema muy extraño. Los mares estaban llenos de microorganismos y algas. Pero también estaban apareciendo los primeros organismos multicelulares complejos.
Muchos de ellos pertenecen a lo que hoy llamamos biota ediacárica. Estas criaturas eran completamente distintas a cualquier animal moderno. Algunas parecían hojas, algunas parecían discos, algunas parecían plumas, algunas parecían estructuras fractales, y muchas de ellas no tenían boca, estómago, ojos o extremidades. En cambio, absorbían nutrientes directamente del agua. Era una forma de vida muy simple, pero revolucionaria, porque por primera vez los organismos grandes comenzaban a dominar el fondo marino. Imagina un mundo antes de los dinosaurios, incluso antes de que la mayoría de las plantas cubrieran la Tierra. Hace más de 550 millones de años. Nuestros océanos estaban llenos de algunas de las formas de vida más extrañas que puedas concebir. Te presento a Sonia. Parece una alfombra ovalada y acanalada, y los científicos todavía debaten si era un animal, un hongo o algo completamente diferente. Se deslizaba por el fondo del mar, absorbiendo nutrientes. Luego está Kiss, que se parecía a una fronda de helecho anclada al lecho marino. Se balanceaba con las corrientes, probablemente filtrando partículas de comida del agua. Una planta que se comporta como un animal. Y no nos olvidemos de Sprena, una pequeña criatura segmentada con una cabeza en forma de escudo. Podría ser uno de los primeros depredadores o carroñeros, y algunos creen que es un ancestro lejano de los trilobites. Estas criaturas del período ediacárico son un fascinante rompecabezas de la evolución. Uno de los cambios más importantes de esta época fue el aumento del oxígeno en la atmósfera y los océanos. Durante miles de millones de años, la Tierra tuvo niveles de oxígeno muy bajos. Pero gracias a organismos fotosintéticos como las cianobacterias, el oxígeno comenzó a acumularse lentamente. Con más oxígeno disponible, los organismos podían crecer más, desarrollar tejidos y tener un metabolismo más complejo. Esto permitió la aparición de organismos multicelulares grandes. En otras palabras, el planeta estaba preparando el escenario para algo enorme. Hace aproximadamente 541 millones de años, ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia de la vida: la explosión cámbrica. En un periodo relativamente corto, aparecieron los primeros animales con ojos. Depredadores activos, esqueletos, conchas, extremidades. Muchos de los organismos del ediacárico desaparecieron. No sabemos exactamente por qué. Algunas teorías dicen nuevos depredadores, competencia evolutiva, cambios ambientales. Sea cual sea la razón, el mundo antiguo estaba desapareciendo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes de los dinosaurios, incluso antes de los primeros peces? Durante miles de millones de años, la vida en la Tierra fue solo baba, microscópica, pero entonces, algo increíble sucedió. Se llama la biota de Ediacara. De repente, los océanos se llenaron de criaturas grandes, complejas y, francamente, extrañas. Imagina colchones de aire gigantes y acolchados a la deriva en el mar, o animales con forma de helecho arraigados en el fondo del océano. Aunque muchas de estas extrañas formas de vida se extinguieron, su llegada cambió las reglas del juego. Por primera vez, los ecosistemas se volvieron complejos. Fue el primer gran experimento de la vida con la multicelularidad. Un campo de juego evolutivo salvaje que preparó el escenario para todo lo que vino después: peces, reptiles, mamíferos y, finalmente, nosotros.
Cada animal complejo de hoy en día debe su existencia a estos misteriosos pioneros de los albores del tiempo. Hace 600 millones de años, la Tierra era un mundo silencioso y extraño, un planeta sin bosques, sin animales caminando por la Tierra, pero bajo las aguas. La vida estaba evolucionando lentamente, preparándose para una explosión de diversidad que cambiaría el planeta para siempre. Y aunque esas criaturas antiguas desaparecieron hace cientos de millones de años, fueron ellas quienes iniciaron la historia de todos los animales que existen hoy, incluyéndonos a nosotros. Porque, en cierto modo, todos somos descendientes de ese extraño mundo perdido,